Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Y leo a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Puede sentarse. Ya le hemos dado gracias al Señor por esta bendición y por este privilegio. Quiero basar la predicación de esta noche precisamente en parte de la historia de los reyes de Judá. Y quiero concentrarme en un rey del que yo amo su historia, porque dentro de lo que él vivió hay algo que se parece a lo mío. Y es que este rey iba a morir, oró a Dios y Dios le añadió vida. Y yo me relaciono con él porque yo también me iba a morir y oraron a Dios. Yo no oré. Se quedaron callados. O sea, yo no oré para que Dios me diera más vida. Yo oré simplemente para que Dios me ayudara a pasar la prueba. Pero como había tanta gente orando, pues Dios dijo, te voy a dar más tiempo. No sé si me añadió 15. Si me añadió 15, pues me quedan menos ya. Si me añadió pues 30. Ya usted sabe. Y si me añadió 40, pues llego al siglo. Y voy a enterar a muchos de ustedes. Pero de todas formas, por eso hay parte de la historia de Ezequías que a mí me toca. Ezequías significa al que Dios fortalece. Por lo que su nombre de salida nos identifica con él, porque para nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos la fortaleza del cielo. El camino del evangelio no es un camino fácil. Yo estoy en contra de esos predicadores que hoy en día le dicen a la gente, conviértete a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Eso es un disparate. Y eso es una mentira. Porque el problema que se te va a resolver es el de la eternidad. Porque vas a ser salvo. Pero te seguirás enfermando. Seguirás teniendo problemas con tus hijos. Seguirás teniendo problemas en el trabajo. Te vas a seguir poniendo viejo. O sea, no podemos vender un evangelio de falacias. El evangelio son buenas nuevas de una realidad. De que Cristo vino del cielo, murió por nosotros y pagó el precio para que sepamos ahora que hay una vida eterna en Él. Y que la vida de esta tierra es pasajera. Por lo tanto, tenemos que entender que desde el día en que aceptamos a Jesús, solamente para llegar a la meta necesitamos la fortaleza de Dios. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. Pero si no hubiera sido por la fortaleza del Señor, hace tiempo que yo hubiera renunciado aún a la vida. Hubiera renunciado al ministerio. Hubiera renunciado aún al cristianismo. Pero gracias a esa fortaleza que Dios me ha dado, he vencido la carne. He vencido al mundo. He vencido al diablo, he vencido las tentaciones, he vencido el desánimo, he vencido las desoluciones, he vencido las depresiones y estoy de pie. ¿Sabe por qué? Porque
aprendí que el Dios de Ezequías no pasa de moda. El Dios de Ezequías todavía vive y está aquí en el día de hoy. Y el primer mensaje que quiero que recibas de parte de Dios es que si estás débil, aquí está el Dios que te puede fortalecer en el día de hoy y que te puede hacer salir de este templo con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, con nuevos deseos de serle fiel al Señor. Aunque tu barca esté siendo sacudida por la tormenta y las olas, aquí está el Dios de la fortaleza. Ahora, este muchacho apenas tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá. Bueno, los que son aquí seminaristas y que conocen la historia saben que en un momento dado el pueblo de Dios se dividió en dos naciones por causa de la rebelión de Jeroboam. Jeroboam fue un rey malo, que la Biblia le da un calificativo que cada vez que lo menciona dice el que hizo pecar a Israel. Porque este rey fue el que erigió lugares altos, él puso altares a otros dioses y él comenzó a traer una idolatría rampante en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que la tribu de Judá y de Benjamín, que fueron las que se quedaron con Roboam, se convirtieron en Israel del Sur. Por lo tanto, Israel del Sur viene siendo lo que luego se conoció como Judá. Israel del Norte se conoció hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y un día yo me puse a hacer un análisis y encontré que alrededor del 80% dice hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y apenas como un 20% fueron los que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y todos fueron puestos por Dios. Así que recuerde, el hombre es hombre, pero el hombre va a hacer con lo que Dios le otorga lo que Él quiere. Dios te otorga a ti la salvación. Él te la regala de gratis, pero tú vas a hacer con ella lo que tú quieras. Si tú quieres preservarla y perseverarla, la vas a cuidar con temor y temblor. Y la Biblia dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que le costó la vida al Señor Jesús. Entonces, la salvación es mía. O sea, Dios me la dio, pero es mía. Me pertenece porque Él me la dio. Pero yo soy el que decido si la mantengo hasta mi día final o si yo renuncio a ella por mis acciones. Así que los reinos, Dios se les entregaba a reyes para que ellos dirigieran las naciones, pero ellos decidían si lo hacían conforme al plan de Dios o lo hacían de acuerdo a lo que ellos querían presentar al pueblo. Por eso yo destaco a Ezequías, porque relacionado a su nombre que dice la Biblia, claramente él hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuántos aquí les gustaría que el día que usted se vaya, la gente diga fulano o fulana hicieron lo recto ante los ojos de Dios? Porque sabe una cosa, usted se va y yo me voy. Pero nosotros, yo no sé si Esteban se acuerda de un mensaje que yo prediqué en una convención hace muchos años, que el tema era ¿qué huellas dejarás cuando te vayas? Cada uno cuando se va deja huellas. Huellas positivas o huellas negativas. La gente se acordará de ti por las cosas buenas que hiciste, pero también se acordará de ti por las cosas malas que hiciste. Yo quiero ubicarme en esta noche, los invito a ustedes a ubicarnos del lado de Ezequías. Porque cuando Ezequías comienza a reinar, le entregan un reino en Judá que está totalmente vandalizado. Una nación que está totalmente corrompida y llena de idolatría. Adoraban a Baal, adoraban a Acera. Y Acera era una diosa cananea, que se tallaba una imagen a nombre de ella, pero esa diosa cananea se le conocía como la diosa de la fertilidad. Y se le conoce que Acera y Baal eran consortes. O sea, la adoración de ambos se celebraba casi siempre junta. ¿Por qué? Porque dentro de las ceremonias que se hacían para Acera, se exaltaba lo sexual. Porque al llamar a la diosa de la fertilidad,
el culto a ella tenía que ver siempre con instrumentos de reproducción, o sea, con instrumentos de sexo. Así que, de acuerdo a la historia, la mayoría de las ceremonias celebradas a Acera y a Baal terminaban en orgías. Y una orgía es una depravación sexual sin control, donde la gente se convierte en bestias, en animales salvajes, y que hacen cosas más aberrantes que los mismos animales. Esas son orgías. Entonces, Israel, el pueblo de Dios, le había dado entrada a cosas que no debían haberle dado, entre ellos el culto a Baal, el culto a Acera, y también tenían unos ídolos que no habían eliminado en medio del pueblo. El segundo mensaje que quiero que sepas en esta noche es que cuando tú eres de Dios, tú tienes que comenzar una transformación. Y esa transformación requiere 4 pasos. Esos 4 pasos están aquí mostrados en la Biblia en esta noche. Yo se los voy a decir. Ezequías nos da el ejemplo de cómo renovar, la renovación de la vida espiritual. Dije que Ezequías, cuando empieza a reinar, Israel está en ruina espiritual, donde cada cual vivía como le daba la gana. Pero viene el hombre de Dios y dice, esto hay que cambiarlo. Hoy Dios está buscando hombres que quieran cambiar el mundo. Dios está buscando pastores que quieran cambiar la iglesia. Dios está buscando líderes que se atrevan a enfrentar lo común, pero que no es normal. Porque hoy en día hay muchas cosas comunes, pero no todo lo que es común es normal. Muchas cosas aberrantes que la gente se acostumbra a verlas y para ellos es normal. No todo lo común es normal. De la misma forma que no todo lo legal es justo. Porque las leyes aprueban en los países un montón de leyes que son injustas. Y usted dice, no, eso es legal, pero lo legal no significa que sea justo. Entonces tiene que haber justicia en la legalidad. También en el Evangelio. Dios está buscando Ezequías aquí en esta noche. Ojalá Él encuentre en ti un Ezequías. Ezequías hace lo recto ante los ojos de Dios y lo primero que hace es que quita los lugares altos. Le expliqué que los lugares altos eran lugares, montes, que habían sido escogidos por Jeroboam y que habían erigido, levantado altares para adorar a otros dioses que no era el Dios de Israel. Cuando tú vienes a Cristo y te conviertes al Evangelio, tú vienes lleno de altares altos, de lugares altos. Unos iban a la montaña del Sorte en Venezuela, otros iban a la casa de Anacaona en Haití, porque usted sabe, si no sabía, en Haití hay una casa en un lugar llamado Tibucón, que yo fui allí a predicar, y en ese lugar hay una casa todavía, que es el recuerdo de Anacaona, aquella reina indígena, que era una bruja de las más brujas, y todavía hay gente que viene de diferentes lugares y que va allí a buscar poderes. Y si usted va a Venezuela, en Venezuela hay una montaña que se llama la montaña del Sorte, donde adoran a una mujer que se llama María Lionza, y allí va la gente a derramar sangre, a hacer sacrificios de cuanta cosa para invocar los espíritus del mal. Cuando usted viene a Cristo, lo primero que usted tiene que hacer para hacer una renovación espiritual es quebrar, sacar de su vida todo aquello que usted adoraba que no era el Dios verdadero. Y tenga cuidado, porque idolatría no es solamente postrarte ante un muñeco. Hay gente que su hijo es un ídolo. Hay gente que su marido es un ídolo. Hay gente que su carro es un ídolo. Hay gente que su casa es un ídolo y que le da más importancia a eso que al Dios verdadero. Entonces, si tú quieres una renovación espiritual, lo primero que tienes que hacer es rompe, quita los lugares altos de tu vida que te hacen adorar al que no debes adorar. Gloria a Dios, porque la Biblia dice, yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, y yo no comparto mi gloria con nadie. La adoración de Dios es exclusivamente para Dios. Vino a mi mente un caso que yo conocí de un hermano en Puerto Rico que no tenía hijos con su esposa y empezaron a orar y a pedirle a Dios que el Señor le diera un hijo. Oraron y oraron y el Señor le dio un hijo. No sé si alguien ha escuchado esta historia de mi boca. Y después que el Señor le dio el hijo,
el hermano que era músico, cantante, que tenía compromiso por todos lados, empezó a limitar sus salidas, empezó a dejar de venir a la iglesia como antes, porque al nene le da catarro, porque el nene no puede coger sereno. Y siguieron poquito a poco ausentándose de la iglesia. Ya ese calor espiritual se fue perdiendo, y cuando el muchachito estaba como de 3 o 4 años, que el hombre era loco con él, que era su ídolo, el niño se enfermó. Y cuando el niño se enferma, aquel hermano se metió en ayuno y oración para que el Señor le sanara al niño. Y el Señor no le sanó al niño. Y el niño se le murió. Lo único que tenía. Ese hombre cayó en un sufrimiento, en una depresión, que casi se vuelve loco. Y empezó a decirle: Señor, tantos años de oración que mi esposa y yo hicimos para que nos dieras un hijo, y ahora nos los quitas. Y el Señor le dijo: ¿sabes por qué? Porque le diste a tu hijo el lugar que me correspondía a mí. Pusiste a tu hijo en mi lugar. Tenga cuidado, ¿sabe, padre? Que hay muchos padres que a veces le dan a los nenes todo lo que el nene quiere. Consienten a los hijos aún en lo que no pueden ellos tener, para que el nene no se moleste, que se moleste. A mí me enseñaron en mi casa, mis queridos hermanos, que mi mamá hacía la comida, y cuando usted llegaba, mami decía: eso fue lo que trajo el barco. Si no quieres comerte eso, vete al restaurante y come allá, pero eso fue lo que trajo el barco. Y mami decía: yo no hago segundos platos para nadie. Es más, ella decía: ni para mi madre, que resucita entre los muertos. Eso decía ella. Y yo era un esquelético, porque yo a los 20 años yo pesaba 100 libras. Y yo era muy delicado, pero muy delicado del estómago. Yo no bebía leche, yo le tenía un asco a las ensaladas. A mí no había quien me hiciera comer un grano de habichuela. Eso es una cosa tremenda. Y yo recuerdo que en mi casa, mi papá tenía un colmado, y a cada rato hacían chuletas. Y ya las chuletas me tenían harto. Y cuando yo iba llegando a mi casa, me daba luego la chuleta y decía: chuletas otra vez. Mami, ¿y tú hiciste chuleta de nuevo? Y mami me dijo: nene, eso fue lo que trajo el barco. Te las comes. Y si no, te vas a un restaurante y paga tú. Y me dijo estas palabras: va a llegar un día que tú vas a desear comerte una chuleta de esta y no la vas a tener, y te vas a acordar de mí. Lo menos que había en mi mente era que este muchachito iba a ser misionero. Y cuando el Señor me arranca de Puerto Rico y me manda a correr por el mundo, que llego yo a Haití, y en Haití yo aprendí lo que era el hambre, porque en mi casa, aunque éramos pobres, siempre se comía aunque fuera algo. Pero cuando llegué allá, solo, sin dinero, tuve que vivir en un lugar donde tenía que usar lo que se llamaba una letrina común, que era la que usaba todo el barrio. Usted no sabe lo difícil que es eso. Y que si le cuento usted llora. Mire, y que la letrina tenía 2 cajones. Y usted estaba muy sentado a veces, inspirado. Y de momento alguien llegaba y abría la puerta y decía: bonjour. Y se le sentaba al lado suyo en el otro cajón. ¿Y qué usted va a hacer? Tenía que mirar para el lado, porque imagínese usted, ponerse a mirar la cara a alguien que está haciendo muecas allá, y usted haciendo la suya. ¡Imposible! Usted se ríe hoy, ¿verdad? Oiga, y llegó el momento en que me quedé sin dinero, en un país extraño. Tenía que comprar un cubo de agua por 10 centavos americanos en aquel tiempo, para bañarme, para cocinar, para cepillarme y para todo. Tenía que comer lo que aparecía. Mire, hermano, y comí cosas que yo nunca en mi vida sabía ni lo que eran. Nunca ni pregunté. Le di gloria a Dios. Cuando me gustaba, aguantaba la respiración, cerraba los ojos y bajaba abajo. Ahí está. Y cuando yo llevaba varios meses, 3 o 4 meses en Haití, de las chuletas de mami. Y yo dije: ¿cuánto yo daría hoy por comerme una chuletita de aquellas que mami hacía? Pero ya no las tenía. Vivimos hoy en un mundo que está muy mal gerenciado.
donde los padres han convertido a los hijos en ídolos. Y a veces no tienen para ellos ponerse un zapato, pero si el nene quiere unos tenis Jordan, hay que comprárselo. Ajá. Yo sé que cuando yo empiezo así se acaban los amenes. Pero es que tenemos que destruir lugares altos. Sí. Y la nena se antoja de un traje de encaje y le compramos el traje de encaje. ¿Verdad que sí? Y a veces los padres, usted no sabe lo que pasan en secreto, en silencio. Y hay hijos que son tan ingratos, pero ¿sabe quién son los malos? Ustedes. Y yo. O sea, los padres que consentimos, porque después decimos, yo no quiero que la nena pase lo que yo pase, pues que pase lo que le toca a ella. Porque usted es lo que es, porque usted aprendió en sus necesidades, usted aprendió a hacer lo que es hoy. Pero si usted todo se va a la mano, ese niño nunca va a agradecer, nunca va a entender el valor de las cosas, porque todo se lo dieron a la mano. Que se sacrifique también. ¿Sí o no? ¿Cuántos se atreven a decir amén? Y los padres alcahuetes que hay aquí, échese la saya hoy que le cae. Gloria a Dios. Así es que los lugares de adoración no solamente son ir a un templo y postrarnos. Si tu nene, tu nena, tu esposo, tu esposa, porque eso es otra cosa. Hay hombres que la mujer para ellos es un ídolo también. Es más, yo invité a alguien para que fuera a acompañarme de una iglesia y ¿sabe qué me dijo? Deja hablar con mi esposa a ver si me da permiso. Yo dije, ¿qué? Tú no eres de los míos. Porque yo no pido permiso, yo informo. El deber tuyo como esposo es informar. Más cuando tú vas a hacer la obra de Dios. Candy, en tal fecha, yo voy para Haití. Hagamos los arreglos. ¿Se acabó? No tengo, nena, tú me permites ir a Haití. Eso no va conmigo. Eso no va, como decía una señora en Puerto Rico, que en usted sabe, como un chiste, ella se postuló y que para gobernadora y decía, voten por yo. Pues eso no va con yo. Eso no va conmigo. El único a quien yo adoro es a Dios. Es más, sabe que a veces nosotros tenemos la costumbre de cuando vemos a una persona que le queremos mucho, decir, ay, yo te adoro. No le permita a nadie que le diga eso. La adoración es exclusiva para Dios. Una cosa es que le diga, yo te quiero, yo te aprecio, yo te amo, pero no me adores. No, porque yo soy un hombre igual que tú. Y nadie se atreve a llamarme a mi Dios. ¿Verdad, Fey? Que nadie se atreve a decir que yo soy un Dios pequeño. Porque Dios solamente es Dios. Dios solamente es Dios. Y Él merece gloria y honra eternamente y para siempre. El primer paso para la renovación espiritual es quitar los lugares altos. Segundo, dice que quebró las imágenes. ¿Sabe por qué la religión católica tiene problemas con nosotros? Porque ellos creen que para poder adorar tienen que ver lo que adoran. Nosotros adoramos sin ver, porque el evangelio no es por vista, sino por fe. Yo no vi a Jesús crucificado. Yo no vi a Jesús resucitado. Yo no vi a Jesús caminando por las calles de Jerusalén y de Palestina. Pero yo creo que es real porque Él vive en mí. Y porque nadie me pudo cambiar a mí si no hubiera sido Jesús. Y porque lo que pasa conmigo a mi alrededor lo puede hacer solamente Jesús. Así que yo creo en Él. A capa y espada. Creo en Él. Nosotros no podemos adorar a nadie. Quebró las imágenes. Mire, yo le voy a contar una historia que yo viví en casa. No sé si alguno de ustedes lo ha oído en mi mensaje. A mí me pasó, Esteban, ¿tú lo has oído? Cuando el Señor me dijo que le llevara una ofrenda al diablo. Usted va a decir, ese pastor se volvió loco. Cuando yo estaba comenzando en el pastorado, un domingo el Señor me dijo a mí, dile a la congregación que el domingo le traiga una ofrenda a Satanás. Y yo dije, ¿qué? Si yo digo eso, todo el mundo dice que yo estoy de manicomio. Y el Señor insistió. Y yo le dije, hermano, el Señor me dice que el domingo hay que traer una ofrenda a Satanás. El Señor me dijo, trae
una caja de cartón grande y la vas a poner ahí al frente. Y yo le diré al pueblo lo que no es mío, que tienen en su casa y es del diablo. Esa semana en el barrio hubo un ruido por todos lados. El pastor, decía el pastor de la curva, porque le decían de una curva, el pastor de la curva se volvió loco. Y estaban los noveleros y los curiosos mirando a ver qué era lo que había. Yo mismo asustado. Yo decía, Dios mío, ¿qué tú me has dicho a mí? Yo voy a hablar desnudo. Nadie se moleste conmigo, pero yo voy a hablar lo que me dijo el Señor. Y el Señor me dijo, dile, trae una caja y yo le voy a decir lo que se van a quitar porque no me agrada. Y el próximo domingo llegué al culto, mire así, asustado. Yo, esta noche a lo mejor me matan a mí aquí. Y cuando de momento empezó el culto, comienza el Espíritu de Dios a manifestarse. Y comienza Dios a obrar. Y de momento empieza la gente a entrar y yo veo que muchos vienen con una fundita en la mano y otros con una cosita en la mano y siguen tirando en la caja y tirando en la caja y tirando en la caja. Mire, cuando terminó el culto, el Señor había sacado a un montón de gente que se habían convertido y todavía tenían guardados los ombligos de sus hijos cuando nacieron como un recordatorio. Eso es brujería. Había gente que le ponía la manita negra esa, que dicen la manita de azabache, y tenían esas manitas en las casas y Dios se las quitó y las trajo de allí. El Señor le quitó los pintalabios a todas las hermanas de la iglesia y los trajeron allí, sin yo decirle nada. El Señor le quitó los aretes a todas las hermanas y los tiraron allí. El Señor le quitó las cadenas y los tiraron allí. Mire, yo no encontraba ni qué hacer. El Señor le quitó hasta los cuadros de idolatría. Cuando veo yo que entra, y miro allí, hay un Cristo negro, como así de grande. Una imagen de una hermana que llevaba tiempo en la iglesia, bautizada en las aguas, y ella antes de convertirse era santera. Y tenía todavía en la casa una imagen de la cruz negra, de la santería, y la trajo allí. Y mire hermano, es más, el Señor le quitó hasta las pelucas, esas que se ponían pelucas de diferentes colores. Yo hasta me asusté cuando yo dije, ¿pero qué es eso, Señor? La caja llena de pelucas. Esteban, yo no estoy loco, eso me lo dijo el Señor. Mire, le quitó los coloretes. A todas las que se pintaba esto aquí de rojo, le quitó los coloretes. Y yo decía, Señor, yo no sabía que habían tantas cosas del diablo dentro de la iglesia. Usted me dirá que estoy loco, eso yo estaba recibiendo una orden del cielo. Y cuando ya estamos casi terminando, entra el Espíritu de Dios y me toma. Y el Señor por mi boca dijo, hay una persona que debajo de su colchón tiene un cuadro de la Virgen Dolorosa. Y él ni se acuerda que lo tiene, pero está allí acompañándole de una puerta a los demonios. Y ahí el presidente de los jóvenes se pone las manos en la cabeza y dice, Dios mío, pastor, ese soy yo. Porque yo era santero y a mí me bautizaron en la santería y me entregaron un cuadro de Virgen Dolorosa y lo puse bajo el colchón y allí duerme conmigo, con razón yo no duermo bien. Y el Señor sacó el cuadro de la Virgen Dolorosa. Mire, señores, cuando se acabó el culto, yo busqué gasolina. Saqué aquella caja, le metí fuego y empecé a quemar aquellos demonios. Pero ¿qué pasa? Que había una hermana que tenía en la casa, todavía en un cuarto, un cuadrito, una imagen de una virgen en plástico. Oiga esto, en plástico. Que ella dice que estaba puesta en un clavito y cada rato esa imagen, cada vez que el aire le daba, se caía. Ella la ponía y cuando ella se acordó, fue corriendo a la casa a buscar aquello. Oiga, aquello se pegó a la pared y no había quien la aguantara. Se caía todos los días con el viento y cuando ella fue a sacarla, se pegó que no la podía sacar. Ella dijo, en el nombre de Jesús. Y agarró aquel diablo y me lo trajo. Ya todo lo demás estaba quemado y yo me fui. Y llegando a mi casa, llamé al copastor de la iglesia porque tú no debes estar solo, ve por si acaso. Mire,
Y llamé al copastor de mi iglesia, era un hermano, se llama José Manuel. Y allí cerquitita de mi casa le metimos fuego a lo plástico. Hermanos, aquello no se quemaba. Y le echábamos gasolina y no se quemaba, y era plástico. Y le echamos fuego y no se quemaba. Hasta que yo me le paré de frente y dije, en el nombre de Jesús, te derrites. Yo creo que usted vea lo que pasó. Y Dios es mi testigo. Ante mis ojos, aquella muñeca se hizo una carabela. Se convirtió en una carabela para una cosa horrorosa. Y cuando se convirtió en esa carabela, se derritió y se fundió. Yo tenía en mi casa unos perros. Y tenía una perra de esa raza dálmata. Y cuando eso se derrite, el demonio se le mete a la perra. Y la perra mía comienza a gritar y viene y se me pega aquí a los pies, y la perra cayó al piso, la perra se orinó, la perra vomitó, la perra se revolcaba, empecé a echar espuma por la boca, y yo me di cuenta de que era una cosa que no era normal. Y me doblé y le puse la mano en la cabeza a la perra y le dije a aquel espíritu, te sales de ella porque esa perra es mía y tú no puedes entrar en lo que es mi propiedad. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Hermano, y lo que era salió. Y la perra se levantó, y la perra venía donde mí y hacía, y se pegaba aquí, no me soltaba. Y yo entendí que el mundo espiritual es más profundo de lo que la gente piensa. Cuando tú quieras renovar tu vida espiritual, tienes que empezar por derribar los lugares altos. Tienes que empezar a quebrar las imágenes, todas aquellas. Yo no sé hoy en día, y ustedes me disculpan, el que se moleste, moléstese. Pero yo no puedo entender cómo es que hay cristianos evangélicos que ahora vienen con una cadena puesta y una cruz. Entonces yo digo, pues se desconvirtieron. Porque la cruz es un símbolo de la Iglesia Católica. Y la cruz no es representación del cristianismo. Porque la cruz lo que representa es vergüenza. Es martirio. Era una vergüenza morir en la cruz. Yo no adoro a la cruz. Yo adoro al que murió en la cruz. Y glorifico al que murió en la cruz. Y yo no tengo que andar con una cadena puesta, con una cruz aquí, para que la gente sepa que yo soy cristiano. El cristianismo no se demuestra por imágenes ni por cruces, se demuestra por acciones. Habla como cristiano, camina como cristiano, viste como cristiano, y la gente sabrá que tú eres cristiano. Así que todos los que están aquí con cadenas y crucecitos se las quitan. Porque a Dios no le agrada. Dios no le agrada. O de lo contrario, entonces somos cristicatos. ¿O catolicristi? ¿En qué somos? Yo soy cristiano pentecostal evangélico. Y no sé cuántos están aquí de San Cristiano pentecostal evangélico. Pero si todavía hay alguien aquí que le queda una ramita del catolicismo, del romanismo, quíteselo hoy. Y obedezca a Dios y a su palabra. Tercero, mire, cortó los símbolos de Acera. Ya le expliqué que Acera era una diosa cananea. Usted sabe que Israel se corrompió cuando Jezabel se casó con el rey Acab. ¿Quién era Jezabel? Era la hija del sacerdote de Baal, que era rey también en Sidón. Los sidonitas eran una nación totalmente enemiga de Israel, pagana totalmente, y que quisieron muchas veces destruir Israel. Acab, en desobediencia, se casa con Jezabel, y cuando Jezabel viene de Sidón, se trajo todos sus demonios, se trajo todos sus ídolos, se trajo todos sus dioses, y convirtió a Israel en más idólatra de lo que era con lo que había traído Jeroboam. Así es que, cuando se deja de adorar al Dios verdadero, hay maldición. Y yo le voy a decir a ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han visto mi página de YouTube. Si no está inscrito, búsquela. Valles de Bendición PR. Y ahí usted va a encontrar una serie de mensajes que yo titulé Espiritismo en la Iglesia. Son 4 capítulos. Y ahí yo explico un montón de cosas que practicamos y vivimos en la iglesia y que es espiritismo. Que no tiene nada que ver con el evangelio, que no tiene nada que ver con las cosas espirituales, sino que son cosas que no agradan a Dios. Y Dios quiere que la iglesia se santifique. Así es que hay que derribar lugares altos, hay que quebrar las imágenes y hay que sacar la acera de la casa. Y aquí me voy a parar un poquito.
porque le dije que Aser es la diosa de la fertilidad. Y hoy estamos hablando de que dentro de la iglesia evangélica se ha metido también el reggaetón. Y yo soy puertorriqueño. Y el reggaetón es una mezcla entre reggae, y el reggae viene en honor a un dios llamado Reggae, que nace en Jamaica. Y es una mezcla entre el reggae y el rap. Hicieron una función, una gente de Puerto Rico, la mayoría de ellos eran muchachos que estaban metidos en vicios, viviendo una vida extraña, y que empezaron y fusionaron esas dos músicas y formaron lo que hoy se llama reggaetón. El reggaetón se ha hecho famosísimo en el mundo, pero yo quiero que usted sepa que muchos de los reggaetoneros han hecho pacto con el diablo. Ahí está Bad Bunny, puertorriqueño como yo. Y ese hombre, hay una declaración que él hizo, no sé cuánto lo has visto, donde él dice, ya no vendemos almas, sino que compramos almas. Compran almas. Y dice, y todo el que quiera tener fama, véndame el alma. ¿Sabe lo que es eso? O sea, que han hecho unos pactos en oculto para hacerse famoso. ¿Cómo es que ese muchacho que era simplemente un empacador de compras en un supermercado, que no lo conocía a nadie, en cuestión de meses sea esto multimillonario, que tiene millones que usted no tiene ni idea? Y que toda la música de él tiene que ver con el sexo y con la violencia. Y por ahí usted puede seguir otro que le llama Anuel, que también ha hecho pacto. Y muchos de ellos, hermanos, que han hecho pacto con las tinieblas. Entonces, yo no puedo permitir que en el templo me vengan a mí a cantar reggaetón. Porque si yo permito eso, yo estoy haciendo lo que hizo Saúl con Amalek. Cuando el Señor manda a Saúl a Amalek, le dijo, destruye todo, hasta los niños, hasta el rey, mata todo lo que hay, porque todos son abominación delante de mi presencia. Ahora viene Saúl y perdona lo mejor del ganado y lo mejor de las ovejas. Y cuando los trae, Samuel le pregunta, ¿hiciste lo que Jehová te mandó? Sí. ¿Y qué bramido de vacas es ese y balido de ovejas que yo oigo? Ah, el pueblo perdonó lo mejor del ganado, porque la culpa es huérfana. Usted no sabe que la culpa es huérfana. Cuando Dios le pidió cuenta a Adán en el Edén, ¿qué dijo? No fui yo, fue la mujer. Y cuando le pide cuenta a la mujer, no fui yo, fue la culebra. Así que nadie quiere ser culpable. Entonces, ¿qué pasa? Que vinieron a ofrecerle a Dios que basura. Lo que Dios había desechado fue lo que querían ofrecer en sacrificio. Y entonces, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Es mejor la obediencia que los sacrificios. Y el prestar atención, preste atención hoy, que la grosura de los carneros. ¿Y sabe qué? Por esa causa, Jehová desechó a Saúl. Fíjese bien, y quiero que usted haga caso a lo que le voy a decir ahora. Yo oí un americano que dijo que Dios es el único jefe que te despide de su compañía, pero te deja trabajando en ella. Y cuando usted se pone a mirar a Saúl, Saúl gobernó 40 años. Solamente 2 lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. 38 años estaba empleado en la compañía, pero ya el jefe lo había votado hace tiempo. Y hay mucha gente que anda por ahí predicando, cantando. Hace tiempo los votaron de la compañía del cielo. Lo que pasa es que Dios los deja trabajando en ella por ahí, usted sabe, todavía los deja, pero esos son los que después dice, en aquel día me dirán en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y le dije, yo nunca te conocí. Bailaron, brincaron, saltaron, pero él nunca los conoció. Y yo quiero que Dios me conozca. Yo quiero que el día que me da su presencia me conozca. Así que yo no puedo permitir que en la iglesia del Señor se nos meta ese montón de influencias que lo que trae son espíritus malos, porque la Biblia dice que tenemos que adorar al Señor, ¿sabe cómo? Con cánticos espirituales. Y nadie me diga a mí que el rap es espiritual. Y nadie me diga a mí que el reggaetón es espiritual. Y nadie me diga a mí que el rock es espiritual. Porque ya usted ve esos mismos reggaetoneros mientras bailan, ¿qué es lo que hacen? Un montón de manerismos con las manos tocándose estas partes íntimas. Y todo lo que promueve es sexo y violencia. Pues el templo de Dios no es para eso. El cristiano tiene que escoger la música que glorifique el nombre del Señor y que te atraiga la gracia divina, no que te atraiga espíritus malos a que se poseen de ti. Eso es tremendo, hermano. Y es una gran verdad. Así es que Dios quiere que hoy, para que nosotros renovemos nuestra vida espiritualmente, tenemos que comenzar quitando los lugares altos, tenemos que quebrar las imágenes, tenemos que cortar los símbolos de acera. Y después dice la Biblia que hizo pedazo la serpiente de bronce, le llamó Neustán. ¿Sabe qué significa Neustán?
cosa de bronce. Porque fue la serpiente de bronce que preparó Moisés en el desierto mientras Israel venía, y decía que todo el que la mirara iba a escapar de lo que estaba pasando, la muerte, ¿verdad? Pero que aquello simplemente era un símbolo. Y después dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era simplemente un símbolo. Pero después que pasó la función de aquel símbolo, los judíos y los israelitas siguieron adorando la serpiente. Y vino Ezequías y que dijo, eso simplemente es cosa de bronce. Una cosa que no vale nada. Y hay que sacarlo de Israel. Entonces, ¿cuántas cosas hay en ti que no valen nada, pero que mucho daño hacen? Cosas que no valen nada, pero que mucho daño hacen en la vida espiritual. Tenemos que comenzar a renovar nuestra vida por esos pasos. Y luego viene la otra parte que es la buena. Mire, que lo voy a resumir. Número 1, en Jehová Dios puso su esperanza. Número 2, siguió a Jehová. Número 3, no se apartó de él. Oiga, qué cosa tremenda, ¿verdad que sí? Guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Se rebeló contra el rey de Asiria, porque el rey de Asiria era una amenaza, quería destruir Israel, y él se rebeló. Todos los demás se doblegaron, y él se rebeló. Y yo estoy rebelado hoy. Yo estoy rebelado hoy, Esteban. Yo estoy rebelde hoy. Rebelde contra los apóstoles de esos falsos que hay hoy en día. Rebelde contra los falsos profetas que hay hoy en día. Rebelde contra los salmistas, esos que se llaman salmistas. Los salmos se construyeron con el Salmo 150. Después del Salmo 150 se acabaron los salmos. Esos eran poemas. Se acabaron. Ahora pueden haber alabanza, puede lo que sea, pero los salmistas se acabaron ya. Ahora todo el mundo dice que es salmista, todo el mundo dice que es profeta, todo el mundo dice que es apóstol. Bueno, al grado que yo le decía el otro día a los hermanos, que yo tengo las evidencias en mi teléfono, que ya hay países donde hay querubines, arcángeles y serafines. Sí, y un pastor amigo mío de México fue a Chile y me dice él que estaba en el altar, y de momento cuando el pastor que lo invitó estaba presentando la visita, dijo, aquí tenemos al profeta tal, aquí tenemos al apóstol tal, aquí tenemos al querubín tal, aquí tenemos al arcángel tal. Oiga, hermano, hasta los serafines. Y yo cuando supe eso dije, bueno, pues el cielo se quedó vacío, porque todos los ángeles, serafines, querubines y arcángeles se bajaron y estaban acá abajo. Charlatanes, que es lo que son. Sinvergüenzas es lo que son. Que necesitan nacer de nuevo y arrepentirse. Porque Dios sabe que es lo que busca, gente humilde. A todos esos prepotentes que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, usted los verá como caen reventados bien pronto. Manténgase humilde. ¿Quiere renovación espiritual? Hay que limpiar su vida.